Vamos entonces con el otro lado. El otro lado es muy parecido, solo que es un poquito más pequeño, por eso los cuadrados son más pequeños, pero tiene unos cuadrados más pequeños. Y es que aquí no vamos a hacer un círculo en la parte exterior de acá, no. Aquí solo vamos a hacer un círculo en el de adentro y otro acá, ¿sí? Es una argolla mucho más pequeña, pero entonces los pasos vuelven y son los mismos. Es decir, si tenemos acá un cuadrado de 30 por 30, lo que vamos a sacar es la mitad de este lado. Es decir que en 15, ¿sí? En la medida aquí, en 15, hacemos una pequeña muesquita. Hacemos lo mismo en este lado, una pequeña muesquita. Lo mismo en este lado, una pequeña muesquita. Y nuevamente aquí una pequeña muesquita. ¿Listo? Ven que en cada lado donde a mí me dio 15 hice una pequeña muesca. Y lo que vamos a hacer es un círculo ahí. ¿Listo? Vamos a trazar un círculo en esta zona de aquí. Para eso entonces hacemos método del paralelogramo. Igual recuerden que no vamos a trazar todas las líneas porque se nos vuelve una maraña de líneas y esa no es la idea. Listo. Incluso es más sencillo si empezamos por el círculo de adentro, ahora que lo pienso, entonces hagámoslo más bien así. Entonces, igual ya hacemos esas muescas. Y lo que vamos a hacer es que en el cuadrado interno, donde nos dé 10, hacemos un puntico. Si esto es de 20 por 20, entonces donde nos dé 10, hacemos un puntico, acá hacemos otro puntico, acá hacemos otro puntico y acá hacemos otro puntico. Si es la mitad de cada lado medía 20, entonces lo dejamos en 10. Listo, miren, acá está. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay que tener mucho cuidado, hay que coger el compás con muy buena precisión para que la figura nos cuadre. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar acá la punta metálica, ¿sí? Vamos a colocar acá la punta del lápiz y vamos a trazar esta curva. Nos va a quedar entonces una curvita aproximadamente de este tamaño. Listo, ahí está. Luego hacemos el sentido contrario, punta metálica, punta de lápiz y trazamos esta curvita de abajo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado ahí porque son unas curvas muy pequeñitas. Listo. Luego ustedes saben que esta va con esta y esta va con esta, pero para no hacer todo eso, porque pues donde vayamos a borrar esas líneas terminamos borrando todo el círculo, solo hacemos acá una pequeña muesquita y en este lado una pequeña muesquita. ¿Sí? Ahí colocamos la punta metálica, punta de lápiz y cerramos la circunferencia para que finalmente me quede algo así. Hacemos lo mismo al otro lado, una pequeña muesquita, punta metálica, punta de lápiz y cerramos completamente la circunferencia para que esto me quede de esta forma. Listo, entonces miren que me queda un circulito y vamos a repetir entonces el mismo proceso para la parte de acá afuera. Vamos a colocar acá punta metálica, acá punta de lápiz y trazamos esta circunferencia. Nos va a quedar entonces esta curvita de acá. Muy bien, sentido contrario, punta metálica, punta de lápiz y trazamos esta curvita de acá. Nos va a quedar entonces esta parte de acá. Miren cómo me va quedando hasta ahora. En este lado simplemente vamos a trazar, ¿sí? Para no tener que trazar todo esto, y no tener que trazar todo esto, simplemente vamos a pararnos en este punto, cogemos este y hacemos una pequeña muesquita. Nos paramos en este punto, nos paramos en este, hacemos una pequeña muesquita. Ahí colocamos la punta metálica, punta de lápiz y cerramos la circunferencia para que me quede entonces de esta forma la curva. ¿Listo? Hacemos lo mismo al otro lado. Nos paramos en este punto, nos paramos en este punto y hacemos una pequeña muesquita. Nos paramos en este punto, nos paramos en este y hacemos una pequeña muesquita. Ahí va la punta metálica, punta de lápiz y cerramos la circunferencia nuevamente. Como se dieron cuenta, es necesario un trazo preciso, ¿sí? De lo contrario van a tener muchas líneas una sobre la otra y pues esa no es la idea. Una vez tengamos eso, miren cómo nos va quedando, listo. Incluso pueden ir borrando para no enredarse con tantas líneas, pueden ir borrando esto de acá adentro con mucho cuidado, por favor, para no ir a borrar por error la línea de la circunferencia. Listo, borramos hasta ahí nomás.
Miren cómo les va a ir quedando. Y vamos a hacer entonces el círculo de abajo para completar el anillo, ¿no? Eso es como un anillo, la rosca. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a venir acá abajo, en la parte inferior de acá. Y como esto originalmente era un cuadradito de 3×3, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar ese espacio, o sea, lo que necesitamos es repetir ese cuadradito de 3×3 en la parte de acá abajo. ¿Sí se acuerdan que hemos hecho originalmente un cuadradito de 3×3? Para eso entonces vamos a coger la escuadra. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a medir dónde nos da acá 5 milímetros. ¿Sí? Y donde nos da 5 milímetros, acá donde nos da 5 milímetros, vamos a medir, entonces aquí nos da 5 milímetros, listo, entonces ahí ya lo tenemos, listo, 5 milímetros, y hacemos un puntico, listo, solo hay que hacer un puntico nada más. ¿Para qué necesitamos ese puntico? Para saber que a partir de ahí vamos a dejar otros 5 milímetros, y donde nos dé esos 5 milímetros vamos a medir 3 centímetros y hacemos un puntico. Miren, acá está. Entonces, ¿sí ven lo que hicimos? O sea, acá hay una línea imaginaria, aquí hay 5, ¿sí? 5 dividido 10 pues me da 0.5, estamos hablando de 5 milímetros, en este espacio hay 5 milímetros, y ahí yo hice un puntico, ¿sí? De acá hay 5, de acá hay 5 milímetros, ahí hice un puntico, y de aquí a acá, con la escuadra, medí 30, o sea 3 centímetros. Con esos dos puntos de referencia, entonces miren lo que vamos a hacer. Me voy a parar sobre ese puntico interno que está ahí, ¿sí? Sobre este puntico que está acá, y voy a medir 1.5, y donde me da 1.5 hago un puntico, y luego otro 1.5 y hago otro puntico, para que me quede en total una distancia de 3 centímetros. Entonces tengo 1.5, 1.5 y 1.5. ¿Sí? Acá hay 1.5 y acá hay 1.5. Sí, esta parte es un poquito enredada, hay que poner mucho cuidado, pero ya casi terminamos. Esta es la parte más compleja realmente. Vamos a hacer lo mismo en este sentido. De este punto a este punto vamos a sacar la mitad, que es 1.5, y donde nos dé ese 1.5 hacemos un puntico, más o menos les va a dar ahí. Cogemos la escuadra, vamos a medir también sobre este lado 1.5 y hacemos un puntico, y volvemos a medir el 1.5 y hacemos otro puntico. ¿Listo? Miren cómo nos va quedando la figura. Y entre estos dos que están acá vamos a sacar nuevamente la mitad, que sería 1.5, 15, y aquí ya está. ¿Listo? Entonces miren que son puros punticos. Y podría ser un poco enredado, pero sigue siendo menos enredado que ponerse a trazar toda la estrella y tener que trazar un cuadrado sobre otro cuadrado sobre otro cuadrado. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer una circunferencia acá abajo. ¿Listo? Igual realmente no necesitamos de toda la figura, solo necesitamos trazar un pedacito que se ve acá. Vamos a parar acá la punta metálica, ¿sí? Acá punta metálica. Vamos a parar acá la punta del lápiz y vamos a trazar esta curvita que se ve acá. Nos va a quedar entonces algo aproximadamente de esta forma. ¿Listo? Un poquito más corrido. Algo ahí aproximadamente. Luego, de este punto acá y de este punto acá, ¿sí? Lo único que necesitamos es esta muesquita y esta muesquita. Punta metálica, punta del lápiz, y cerramos esa curva. Y nos va a quedar esto así. Listo, eso era lo que necesitábamos. Con eso hecho, podemos ignorarlo, incluso no necesitamos tantos puntos, era mucho más sencillo. Colocamos la escuadra en 90 grados y acá vamos a unir esto. Listo, miren cómo me va quedando. Borramos la parte interna, esta partecita de acá. Y ahora
vamos a pasar a unir puntos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya con cualquier escuadra simplemente se van a parar. Si ven que acá queda una intersección, acá hay, voy a acercarlo un poquito, acá les quedó como una intersección entre lo que era el cuadrado original y la curva. Incluso si lo borraron queda la marca del borrador. Y lo que vamos a hacer es que van a unir, ¿sí? Esta intersección, este puntico que les quedó acá donde se choca, ¿listo? Van a lanzar ahí una línea y la van a unir a que se choque con este puntico que les quedó acá, que era el puntico de la esquina del cuadrado que teníamos de 20 por 20. Entonces, colocan acá escuadra, colocan acá, colocan escuadra, colocan escuadra y la lanzan hasta que se choca con la circunferencia. Apenas se choque con la circunferencia, ahí la dejamos. ¿Listo? Hacemos lo mismo en el lado contrario. Colocamos acá la regla, ¿sí? En este puntico de acá y la vamos a lanzar hasta que se choque con este puntico de acá. Y miren, eso es. En la parte inferior vamos a coger nuevamente la regla. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger la escuadra en 90 grados y la vamos a poner vertical. Y vamos a lanzar una línea recta hasta abajo. ¡Pum! Hasta que se choca. Ahí donde se choca, vamos a colocar la recta, la escuadra, perdón. Ahí colocamos la escuadra. Y la van a lanzar aquí a este punto. Es más abajito. La van a lanzar aquí, que era donde habíamos chocado esta línea, ya se chocaba con esta parte, ¿sí? Cuando habíamos lanzado esta, ahí es donde la van a lanzar y les va a quedar algo aproximadamente de esta forma. Una vez tengamos eso, borramos esta curvita de acá adentro y podemos proceder a borrar todo lo que no necesitamos de la figura, ¿sí? Es decir, podemos terminar de borrar acá todo este borde. Todo esto se borra, todo esto se borra, esto se borra, esto se borra, acá esto se borra, acá esto se borra, acá esto se borra. Y de las curvas vamos a borrar este segmento de acá. Y vamos a borrar este segmento de acá. Y listo, básicamente así es como se hace esta figura, ¿listo?